Entonces vamos a empezar nuestra clase. Estoy compartiendo pantalla, es la presentación que ya lo tiene en la plataforma. La unidad que nos toca corresponde a determinación de la fórmula de una sal hidratada. Como un preámbulo vemos que las sales se clasifican en sales simples, dobles, ácidas e hidratadas. Y estas son las que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es la fórmula de una sal hidratada? La fórmula es la sal como tal, seguida de un punto y N que representa al número de moles de agua. Por ejemplo, aquí tenemos una sal, sulfato de cobre, punto, y aquí está N, representada por 5. Y agua, ¿no? ¿Cómo se lee sulfato de cobre? Como son 5, se dice penta, seguida de la palabra hidratado. Entonces, esta es una sal hidratada que se denomina sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta práctica? Realizar experiencias que impliquen cálculos estequiométricos. A la vez, estos cálculos estequiométricos que vamos a realizar nos van a permitir deducir cuál es el número de moles de agua presentes en la sal. ¿Sí? Este numerito, 7, 6, 5, como veíamos acá, ¿verdad? Este 5 que se corresponde al número de moles de agua presentes en la sal, nosotros vamos a poder deducir a través de cálculos estequiométricos, datos que se van a generar a partir de la experiencia en el laboratorio. Entrando un poco al desarrollo de la parte teórica, decíamos que las sales, habíamos dicho que pueden ser dobles, simples, ácidas. Estas en sí, las sales hidratadas, en su estructura molecular, presentan o poseen moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, en la estructura molecular de una sal hidratada vamos a encontrar moléculas de agua. Ahora, ¿cómo se formula? Ya habíamos adelantado. Se coloca la fórmula de la sal seguida por un punto y el número de moléculas de agua. Esto es muy importante, la formulación de la sal hidratada. Aquí vemos que podemos utilizar diferentes prefijos como mono, di, tri, si fueran 3, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona, 10, deca. Estos prefijos van a ir de acuerdo al número de moléculas de agua, seguidas de la palabra hidratado. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Tenemos el fosfato de aluminio, punto, trihidratada. O este otro, el pirosilicato doble de hierro y potasio, punto, dihidratado. Otro, el pirofosfito diácido de cúprico tetrahidratada. Silicato monoácido doble de litio y plata, mono, aquí se entiende que hay una molécula de agua. Por eso se dice monohidratado. ¿Sí? Bien. ¿Qué entendemos por una sal hidratada? ¿Qué otro nombre también se le da a una sal hidratada? También podemos denominar hidrato. ¿Ya? Una sal hidratada también puede ser llamada hidrato. ¿Cuál es la definición de un hidrato o de una sal hidratada? Es el resultado de la combinación de un compuesto, en este caso una sal,
con el agua. Cuando se combinan la sal con el agua, a nivel molecular se forma una red cúbica, donde en el interior de esta red cúbica se van a encontrar las moléculas de agua. Hasta aquí estamos hablando de una sal hidratada. ¿Sí? Bien. Cuando la sal pasa por un proceso de alta temperatura, cuando es sometida a alta temperatura, ¿qué ocurre? Esta red cúbica se rompe. Al romperse, ¿qué se libera? Moléculas de agua. Es como cuando nosotros entramos al sauna, ¿verdad? Entramos con el cuerpo seco, pero por acción de calor empezamos a perder agua y si observamos nuestra piel, pareciera que de la nada empezamos a ver nuestra palma, nuestros brazos, piernas húmedas y vemos que estamos perdiendo agua. Pero esto, ¿por qué? Porque estamos sometiendo nuestro cuerpo a altas temperaturas. Lo mismo ocurre con la sal hidratada. Cuando la sal es sometida a altas temperaturas, se rompe a nivel molecular la red cúbica y se liberan las moléculas de agua. Ahora, esta liberación de moléculas de agua van a provocar un cambio visible en la sal. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Pero cuando se produce el proceso de la deshidratación, digo deshidratación porque está sin agua, está perdiendo el agua, se va a poder observar un cambio muy visible, muy notorio en la sal. Otro dato. El número de moles de agua presentes en cada mol de sal deshidratada o anhidra es generalmente un número sensible. Hablábamos de mono, di, tri, tetra, hexa, eta, nona, octa, números sencillos. Acá ustedes van a leer toda esta teoría, les va a ayudar a entender mejor. Pero desde ya les adelanto que para la determinación de la fórmula de una sal hidratada, trabajamos con esta sal, sulfato de cobre, pentahidratado. ¿De qué color es esta sal? Ahí la están observando, es de color celeste turquesa. Vamos a entrar a la explicación de la parte experimental. Creo que hay alguien que quiere entrar a ver Bien. Bien. En laboratorio, el primer paso que tuviéramos que desarrollar para iniciar nuestra experiencia es pesar una cápsula que esté vacía, limpia y seca. Pesamos por triplicado. A continuación, a la cápsula le añadimos, bueno, acá ya esta es otra imagen, no corresponde a esta, ¿no? Porque es otra balanza. En vez de cápsula estamos con un crisol. Es válido cualquiera de los dos, cápsula o crisol. Pesamos la cápsula, pero con una pequeña porción de la sal hidratada. Les decía que la sal hidratada es esta, el sulfato de cobre. Pero no sabemos, por eso está con signo de interrogación, cuántas moléculas de agua tiene.
Este procedimiento nos va a permitir deducir el número de moles presentes en la sal. Como ven, la sal es de color celeste turquesa cuando está hidratada. Entonces, pesamos y registramos el peso de la cápsula más la sal hidratada. Podemos trabajar con 1 gramo o 2, dependiendo de la disponibilidad del reactivo. Pesamos de igual manera como en el paso 1 por triplicado. En el paso 3 es donde se inicia el proceso de la deshidratación. ¿En qué consiste la deshidratación? Someter a altas temperaturas a la sal. Entonces, para eso voy a trabajar con un mechero, un soporte universal, un aro metálico y una malla de amianto. ¿Cuál es la función de la malla de amianto? No solamente sostener, sino también distribuir el calor de manera uniforme. Y la teoría nos decía acá que esta deshidratación, ¿qué va a provocar? Un cambio visible. Y si nosotros observamos acá, inicialmente la sal está de color celeste. Pero al cabo de un tiempo, vemos que la sal ya no está celeste, está gris. Eso es la evidencia de la deshidratación. Es la evidencia de la deshidratación. No sé por qué se están incorporando tan tarde. Entonces, cuando nosotros observemos que ha cambiado la coloración de la sal, podemos decir que sí, ya ha perdido todo el agua. En el video, ustedes lo han visto, se ve que el docente pone sobre el crisol un vidrio de reloj. ¿Cuál es el objetivo de poder ver el vidrio, poner el vidrio de reloj? Uno, es para evitar que haya derrame o pérdida de la muestra mientras se calienta. Y otro es para evidenciar la pérdida del agua, porque el vidrio de reloj se empieza a empañar. Este paso se realiza cuantas veces sean necesarias. Una vez que yo he observado que ya ha cambiado de color, dejo enfriar y voy a pesar. Después de eso vuelvo a calentar unos minutos más. Dejo enfriar y vuelvo a pesar. Y comparo el último peso con el anterior. Si el peso se ha mantenido, quiere decir que ya no ha habido pérdida de agua. Pero si el peso ha disminuido, quiere decir que todavía había agua y se ha ido perdiendo. Entonces, debo repetir el tercer paso cuantas veces sean necesarias hasta llegar a peso constante. ¿Ya? Hasta llegar a peso constante. Muy bien. Aquí está lo que les decía, ¿no? El sulfato de cobre hidratado es de color azul y el deshidratado es de color gris. Este cambio de celeste a gris es el que nos va a permitir seguir el proceso y decir, caramba, ya se ha deshidratado. ¿Por qué? Porque ya no hay porciones que estén de color celeste. Todo está gris. Pero si hubiera porciones celestes, quiere decir que esa zona aún no se ha deshidratado.
Otro punto. Este proceso de deshidratación es reversible. Como ustedes ven aquí, si se le añade un poquito de agua, miren cómo la sal recupera su color. Es decir, que se hidrata nuevamente. ¿Sí? El video lo vamos a ver al final. Vamos a entrar a lo que es el cálculo estequiométrico. Denme un minutito, por favor. Bien, gracias. El cálculo estequiométrico les decía que se va a realizar a partir de los datos que se generan en la experiencia. ¿Qué datos hemos generado? Peso de cápsula vacía, peso de cápsula más sal hidratada y peso de cápsula con la sal deshidratada. Estos tres datos los plasmamos acá. Peso de cápsula vacía, peso de cápsula más sal hidratada y peso de cápsula más sal anhidra, ¿no? Este dato es el que más nos toma tiempo porque debemos calentar, enfriar, pesar, calentar, enfriar y pesar hasta llegar a un peso constante. Muy bien. Una vez que tengamos estos tres datos, empezamos a generar otros datos, como por ejemplo, ¿cuál es el peso de la sal anhidra o el peso de la sal deshidratada? Este dato lo vamos a obtener de la diferencia de peso de cápsula más sal anhidra menos peso de cápsula vacía. De manera que el peso de la sal anhidra va a ser igual a 3 gramos. ¿Cuál es el peso del agua perdida por el hidrato? Es decir, ¿cuánto de agua ha perdido la sal? ¿Cómo vamos a sacar ese dato? La diferencia de peso de cápsula más sal hidratada menos peso de cápsula más sal deshidratada o sal anhidra. El resultado de esta diferencia es igual a 2 gramos. Como yo no puedo expresar en unidades de gramo el número de moléculas de agua, sino más bien en moles, entonces tengo que sacar cuántos moles de sulfato cúprico hay y cuántos moles de agua hay. Esto vamos a sacar a partir de la relación de masa, peso molecular, ¿no? A partir de esta relación podemos determinar el número de moles. ¿Cuánto es la masa? 3. ¿Cuál es el peso molecular? Saldrá de esta fórmula de la sal, ¿verdad?
para el cobre 63, para el azufre 32, para el oxígeno 16, pero como son 4 oxígenos, tendrá que ser 16 por 4, 64. Sumamos todos estos datos y el peso molecular es de 159. Hacemos la relación, 3 entre 159 nos va a dar a 0.02. Los moles de agua se sacan de la misma manera, masa sobre peso molecular. La masa ya habíamos hallado, 2 gramos, el peso molecular del agua, hidrógeno 1, pero como son 2, multiplicamos por 2, oxígeno 16, 18 es el peso molecular del agua. 2 dividido entre 18, 0.11. Y relacionamos de manera invertida moles de agua sobre moles de sulfato cúprico, es decir, 0.11 entre 0.02. Un número sencillo, 5. ¿Cómo voy a escribir la fórmula? La fórmula de la sal, punto N, que sería el número de moles acompañado de agua. ¿Cómo vamos a leer? Sulfato de cobre. A esto nos referíamos cuando hablábamos de cálculos estequiométricos. ¿Para qué? Para deducir el número de moles de agua contenidas en la sal. Ahora sí vamos a observar el video. Creo que acá tengo otro. ¿Escuchan? ¿Escuchan, chicos? Sí, yo escucho bajito, doctora. A ver, vamos a ver qué otro tenemos. En este experimento voy a deshidratar sulfato cúprico en una cápsula de porcelana. Sí, doctora, se escucha bien. Primero voy a pesar la cápsula de porcelana, 49,97 gramos, y ahora añado una cantidad de sulfato cúprico. La diferencia es la masa de sulfato cúprico que acabo de poner en la cápsula. Podría utilizar la función de tara, pero el problema es que la báscula tiene apagado automático y no recuerda la tara anterior. Y ahora vamos a calentar la cápsula. El sulfato cúprico es un compuesto tóxico y por tanto hay que guardar ciertas precauciones, como por ejemplo usar guantes. Observad cómo se empaña esta placa de vidrio debido al vapor de agua que se desprende del proceso de deshidratación del sulfato cúprico. Observad cómo el sulfato cúprico ha pasado de un color azul a un color blanco. Se ha producido, por tanto, un cambio químico. El agua que hemos extraído se llama agua de cristalización.
Se trata de moléculas de agua que se incorporan a la red de cristalización, pero no forman parte de la propia molécula de sulfato de cobre, sino que están intercaladas. En el caso del sulfato cúprico se intercalan 5 moléculas de agua por cada molécula de sulfato cúprico. Y ahora lo que tenemos se llama sulfato cúprico anhidro. Este producto es muy higroscópico, es decir, que absorbe la humedad. Si lo dejamos abierto al aire, acabará hidratándose y volverá a tomar su color azul. Es decir, tenemos una reacción química reversible. Ahora voy a pesar el sulfato cúprico anhidro, 54,29 gramos, menos 49,97 que pesa la cápsula, nos sale 4,32 gramos. Por tanto, la diferencia de 6,55 gramos de sulfato cúprico hidratado menos 4,32 del anhidro nos da 2,23 gramos de agua. También podemos hidratarlo añadiéndole agua. Voy a hacerlo poco a poco en forma de spray. Todavía está muy caliente, vamos a esperar a que se enfríe. Bueno, parece que no he esperado lo suficiente para que se enfríe del todo. Pero observáis cómo ha cambiado el color y ya tenemos el sulfato cúprico pentahidratado, es decir, con 5 moléculas de H2O. Nos vemos los lunes en CienciaVit. Bien, ahora vamos a ver el segundo video. Saludos. Hoy tenemos presente la práctica de determinación del porcentaje de agua e hidratación en un hidrato. Como objetivo vamos a determinar o calcular el porcentaje de agua e hidratación y el porcentaje de sal anhidra en una sal pentahidratada de fórmula CuSO4, un puntico que lo diferencia. Se lee 5 moléculas de agua o 5 moles de agua de H2O, sulfato de cobre, pentahidratada. Esa sería la nomenclatura. El fundamento teórico entonces se basa en que el hidrato, todo hidrato o toda sal hidratada, es una sal cuya estructura cristalina contiene agua. El número de moléculas de agua varía en este tipo de sal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calentar pues esta sal hidratada, la calentamos, que contiene la sal, y esa agua se va a evaporar y nos va a quedar una sal anhidra en forma de un color que vamos a mostrar más adelante. El agua evaporada, que se le llama agua de hidratación o de cristalización, es la que vamos a calcular, porque es el propósito de esta práctica, el objetivo de ella. El coeficiente o número que acompaña el agua en su fórmula indica la cantidad de moléculas de agua o de moles en el hidrato. Pues con su manual vamos entonces a proceder a dar los pasos. Lo primero que hacemos es pues pesar
la cápsula donde vamos a colocar la sal hidratada. Tenemos aquí que la cápsula muestra una pesada de 32.1 gramos y lo anotamos. El peso de la cápsula vacía, 32.1 gramos. A esa cápsula le vamos entonces a agregar. Este es el frasco donde contiene el sulfato de cobre pentahidrotada. Mírenla aquí, en su forma azul cristalino. ¿Está? Se observa, ¿ven? Entonces vamos a coger y vamos a tomar 1 gramo de esa sal. Vamos a ir echando poco a poco hasta que podamos lograr obtener 33.1 gramos. Porque vamos a tomar 1 gramo de esa sal. 33.1. Aquí está. Tenemos ahora, anotamos ahora, peso de la cápsula más la sal hidratada, igual a 33.1 gramos. Si restamos el peso de la cápsula más la sal hidratada más la cápsula vacía, hacemos una simple resta, ¿verdad? Pues vamos a obtener la sal hidratada, 1 gramo que hemos tomado. Esa sal vamos a proceder pues a calentarlo. Vamos a calentar esa sal, vamos a proceder a encender el equipo, el mechero de Bunsen. En la primera práctica se le habló de este mechero, ¿verdad?, que es nuestra fuente de energía calorífica en el laboratorio. Fíjense que siempre debe ser en la llama de color azul, una llama no luminosa. Colocamos la llama y vamos a poner la cápsula, le vamos a colocar el vidrio reloj, porque cuando colocamos el vidrio reloj, vamos a bajar un poquito la llama, gradualmente, ¿verdad?, para que gradualmente se vaya evaporando el agua. Más adelante les vamos a mostrar la evaporación del agua, que sería el agua de hidratación, donde se va a presentar en forma de gotita de agua en el vidrio reloj. Fíjense que ya el color azul ha desaparecido, el agua ha evaporado. Fíjense que se está buscando el color arena. Es el color de la sal anhidra, la sal sin agua. Fíjense que ya se ha evaporado todo el agua, la gotita de agua que presentaba en el vidrio reloj ha desaparecido. Procedemos entonces a apagar el mechero. Una vez que apagamos el mechero, entonces debemos esperar que la cápsula con la sal anhidra se enfríe para proceder a realizar un peso de nuevo. Bien, continuando, estamos realizando la segunda pesada de la cápsula con la sal anhidra, y si se muestra, vemos que la pesada registra 32.7 gramos. Esa masa la notamos aquí, el peso de la cápsula más la sal anhidra, 32.7 gramos. Restamos esa parte, esa masa con la cápsula vacía, y eso nos va a dar 0.6 gramos de sal anhidra, y el resto sería de agua, porque recuerden que al principio la sal hidratada, el sulfato de cobre pentahidratada, partimos de 1 gramo, y partiendo de 1 gramo pues vamos a tener parte de la sal anhidra, 0.6 gramos, y parte del agua hidratada, que fue el agua que se evaporó en la sal, 0.0 gramos. Y con estos datos, estos valores, esos 3 valores, pues procedemos al objetivo, que es calcular el porciento del agua de hidratación. Pues entonces vamos a calcular el porciento de agua de hidratación. El porciento de agua de hidratación es lo que ustedes van a hacer en su manual, es igual
a 0.4, como hablan de por ciento, se multiplica por 100 y se divide entre la sal hidratada, que es el total. En la parte parcial del agua por 100 entre el total de la sal, los gramos de sal que tomamos de partida. Y entonces, cuando hacemos esta simple matemática, 0.4 por 100, eso nos va a dar un 40% de evaporación del agua. Ese fue el cálculo del porciento de agua hidratación que se obtuvo de la sal, y el porciento de la sal anhidra, el sulfato de cobre, pero en su forma anhidra, pues sería igual a 0.6 por 100 entre 1.0 gramos de la sal hidratada, y eso nos va a dar 60%, ¿verdad? La suma de ambos completan los 100%. Eso nos da a significar a nosotros que toda sustancia que tratemos o molécula siempre va a estar bajo el 100%. Lo que hagamos con ella, tanto en reacción, determinación de masa, determinación de en ello que queramos conseguir en masa o en por ciento, o expresarlo en por ciento, porque es lo que hemos hecho. De la masa, lo que hemos hecho es expresarlo en por ciento. Y los 0.6 gramos significan 60% y 0.0 gramos significan 40%. Si lo comparamos con el cálculo teórico del sulfato de cobre pentahidratada, pues como ustedes observan, cuando buscamos las masas en la tabla periódica de cada átomo o elemento, pues tendremos como resultado que en el sulfato de cobre, que sería la sal anhidra, rondaría por los 64%, y en la del agua rondaría por los 36%. O sea que más o menos nos sirve a nosotros para cuando estemos tratando cualquier sal que esté hidratada. Tiene muchas aplicaciones, se usa bastante en la medicina, las sales hidratadas. Y aquí nosotros los tomamos como ejemplo para demostrar este experimento, que fue determinar el porciento de agua hidratación y de un porciento de la sal anhidra en una sal pentahidratada. Muy bien. ¿Al respecto tienen alguna duda? Por mi parte estuvo todo claro, doctor. Ya. Acá también hay otro ejemplo. Solamente varían los datos. Es la misma sal. Sulfato de cobre pentahidratado, solo varían los datos. Y miren que no influye la cantidad de muestra. No influye cuánto de muestra vayamos a usar. De todas maneras, igual llegamos a el mismo número de moléculas de agua presentes en la sal. Creo que alguien levantó la mano. Sí, doctora. Adelante, Fred. Doctora, ¿a qué se refiere el agua pesada? ¿En qué momento de la...? Acá en la diapositiva lo leí, la que no sé. ¿Esto? ¿Peso del agua perdida? En la diapositiva número 6, Ya. en el cuarto párrafo. Ya, a ver, dice. En química orgánica, un hidrato es un compuesto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, acá.
En química inorgánica, los hidratos contienen moléculas de agua que o bien están ligadas a un núcleo metálico o están cristalizadas en el complejo metálico. Tales hidratos se dice que poseen agua de cristalización o agua de hidratación. Esta es liberada cuando el hidrato es sometido a alta temperatura, la red se rompe y deja escapar una o más moléculas del agua. Si el agua es agua pesada, donde el hidrógeno consiste del isótopo deuterio, entonces se suele utilizar el término deuterar en lugar de hidratar. Muy buena su observación, Freddy. Cuando hablamos del agua pesada, nos referimos o se entiende aquella agua que está constituida o que en su formación está compuesta por un isótopo del elemento hidrógeno. Esa es la agua pesada. Y este isótopo corresponde al deuterio. De ahí que en vez de decir hidratar, se dice deuterar. ¿Por qué? Porque nuevamente se le estuviera adicionando isótopos de hidrógeno. No sé si me he entendido. Está bien, doctora. Gracias, muchas gracias. No se preocupen. Para que entiendan un poco más, se entiende por isótopo a aquel átomo que forma parte de un mismo elemento, pero tiene una distinta masa atómica. Es decir, que tienen diferente número de neutrones, pero el número de protones son los mismos. Esa es a eso conocemos como isótopo. La definición, de hecho, nos dice que es el átomo que pertenece al mismo elemento químico. Tiene su mismo número atómico, pero distinta masa atómica. Es decir, es otra forma, ¿no? Es otro átomo de hidrógeno, pero tiene distinta masa atómica. Y a ese se le conoce, en este caso, como isótopo del hidrógeno, el deuterio. A eso se refiere cuando habla de el agua pesada. Ya, doctora, gracias. De nada. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta o duda? Adelante, Giselle. Uh-huh. No. Cuando es superior a 5 se redondea, pero cuando es 5 no, se queda en ese número, según la ley del redondeo. De nada. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, si no hay ninguna otra duda, podemos dar por concluida la clase. Voy a ver si la siguiente semana avanzamos 2 temas más para adelantar y después de dar nuestro examen podemos hacer esta práctica de determinación de la fórmula de una sal hidratada. Los otros grupos están muy retrasados y no quieren venir en la semana para reemplazar, ya sea por un feriado, los de lunes sobre todo, que son el 03. Entonces, con ustedes vamos a buen ritmo. Entonces, lo más probable es que hagamos una o 2 clases virtuales más hasta que yo pueda nivelarme con los otros grupos. En realidad, como les había dicho la anterior vez, el 04 y el 01 son los más adelantados. Entonces, como no hay ninguna otra pregunta, les deseo una buena tarde y podemos dar por concluida la clase. Doctora, ¿va a llamar lista? Ay, gracias, me había olvidado. No se retiren todavía. Ágreda Lucía, Presente. Arauz Valentina, Presente, doctora. Arauz Amira, Presente. Barbolín Camila, Presente, doctora. Beltrán Daniela, Presente, doctora. Quirino Ignacio, Presente, doctora. Beltrán Hugo, Presente, doctora. Choque Freddy, Presente, doctora. Colque Amalia, Presente, doctora. Colque Naira, Presente, doctora. Copa Iris, Presente. Cruz Romer, Presente, doctora. Escobar Aribel, Presente, doctora. Espinosa Miguel, Presente, doctora. Fernández Alexander, Presente, doctora. Fuentes Lisandro, Presente. García Abril, Presente, doctora. García Maritza, Presente, doctora. Guzmán Romina, Presente, doctora. Herrera Daniela, Presente, doctora. Hidalgo Jocelyn, Presente. Huanca Linda, Presente, doctora. Ibarra Laura, Ailita Fabiola, Presente, doctora. Loaiza Stephanie, Presente, doctora. Maque Daniela, Montaño Delina, Presente, doctora. Morales Paola, Presente, doctora. Orellana René, Presente, doctora. Peredo Alicia, Presente, Ramírez. doctora. Peredo Alicia, Presente, doctora. ya. Ramírez Carmen, Presente, doctora. Rodríguez Jimmy, Presente, doctora. Rodríguez Carlos, Presente, doctora. Rodríguez Islani, Presente, doctora. Tiglia Nelsi, Presente, doctora. Villarruel Grisel, Presente, doctora. Ilka Maritza, Presente, doctora. Ramos Maribel, Buenas tardes, doctora. Presente. Ninfa, Presente, doctora. Apaza Dayana. Presente, doctora. Muy bien. Ahora sí, que tengan una buena tarde. Doctora, disculpen. Mi internet se fue cuando estaba llamando lista. ¿Qué apellida? Maquia, doctora. Ah, sí, está con. Ya está.
Gracias, doctor. Que les vaya bien. Buenas tardes.